buenas noches a todos. Es un gusto pues, compartir este rato con ustedes y esta noche que pues, buscamos con doctor Ferguson transmitirles a ustedes como dos aspectos puntuales. Y me voy a permitir compartir un momento la pantalla. Ahí está. Dos temas grandes nos convocan hoy. Por un lado, compartir con ustedes un producto del cual nos sentimos muy contentos, que es un libro sobre Sándor Ferenczi, publicado este año por la editorial Routledge, que se llama Sándor Ferenczi, A Contemporary Introduction, una introducción contemporánea que hace parte de una serie de libros introductorios que ha estado trabajando esta editorial, de libros introductorios a conceptos y personas claves, digamos, del psicoanálisis. No haciendo solamente como una lectura histórica de esos conceptos y de esas personas, sino haciendo una lectura crítica que permita pensarlos a la luz de nuestros días, digamos. Y sumado a eso, pues está el reto grande del momento actual que estamos viviendo en el país, a puertas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Todos, por lo menos los colombianos y seguro los colegas de países vecinos han vivido también la cuestión emocional intensa que se está viviendo y el reto y lo que queremos intentar con ustedes es poder pensar esas emociones en la política actual a la luz del psicoanálisis y valernos de un pensador, de un libre pensador, de una persona muy creativa como fue Sándor Ferenczi, para pensar algo de este panorama. Presento muy brevemente al doctor Ferguson y me presentaré luego a mí. Al doctor Ferguson, pues todos ustedes lo conocen, médico, psiquiatra, psicoanalista, con una experiencia de muchísimos años en su trabajo con personas con psicosis, habitantes de calle, también todo lo que ha sido su involucramiento en el proceso de paz como negociador con el ELN y más recientemente como asesor de la Comisión de la Verdad. Inicialmente, pues le voy a dar la palabra al doctor Ferguson, que pueda contarles un poco en relación a este espacio de aperturas, digamos, de qué es en últimas aperturas en psicoanálisis y por qué Ferenczi de alguna manera es un gran aperturista o el gran aperturista, y poder pasar de ahí a pensar algunas cuestiones en lo que ha sido el trabajo de lo que nombramos en este libro como la democratización del psicoanálisis, como algo de ese ejercicio de Ferenczi nos puede ayudar para pensar algo de este momento actual de la política colombiana. Me presento yo muy brevemente. Miguel Gutiérrez, yo soy psicólogo, egresado de la Universidad Javeriana. Posteriormente, como lo conversábamos unos minutos con Guillermo Carvajal, viví en Buenos Aires. Allá hice una maestría en psicoanálisis, hice mi doctorado en psicología y comencé mi formación psicoanalítica en la escuela lacaniana. Yo me formé como psicoanalista en la Asociación Mundial de Psicoanálisis con una orientación lacaniana. Desde muy temprano me interesó mucho la obra de Sándor Ferenczi. Hice mi tesis de maestría y mi tesis doctoral en la obra de Ferenczi. Y al igual que el doctor Ferguson, soy profesor de la Universidad de Rosario y hace ya más o menos 10 años nos conocemos con el doctor Ferguson y venimos trabajando juntos en diría, en nuestro interés común por cierta mirada hacia el psicoanálisis. Y pues trabajamos juntos actualmente en un centro
que el doctor Ferguson dirige, que se llama el Centro de Estudios Psicosociales. Y es en el marco de ese centro pues, que surge este libro. Entonces, pues le daría la palabra a Alberto para que comiences, digamos, contándoles un poco el trabajo que tenemos previsto para hoy. Muchísimas gracias, Miguel, por esa introducción y muchas gracias a todos los que están esta noche. Ya empiezan a hacer vientos de vacaciones en junio, luego todas estas actividades tienden a disminuir de intensidad, luego valora uno especialmente el interés de las personas que, a pesar de este mes que tiene otros sabores, están aquí esta noche. Muy bienvenidos. Queremos, como siempre lo hacemos en aperturas, en psicoanálisis, dialogar, conversar en un ambiente muy amable, muy de amigos y muy de compartir algunas ideas. De hecho, voy a empezar hablando un poco y precisando un poco qué es no sé qué nombre darle, quizás este movimiento, tal vez es el nombre más apropiado que hemos llamado Aperturas en Psicoanálisis. Aperturas en Psicoanálisis es una iniciativa de algunos psicoanalistas que hemos tenido tratando de crear unos ambientes, unas actitudes de diálogo muy abierto en muchos sentidos, abierto a las diferentes escuelas psicoanalíticas, abierto a las distintas etapas de formación de los psicoanalistas, abierto a los no psicoanalistas, todo lo que buscamos mucho la palabra, ¿no? Buscamos mucho la palabra, todos veníamos de historias similares y sentíamos que hemos recibido de nuestras respectivas sociedades, de nuestros respectivos institutos, grandes cosas, cosas muy valiosas, cosas que apreciamos mucho, pero añorábamos un espacio que al menos nosotros sentíamos como no existente, en el cual se pudiera precisamente eso, ¿no? Como su nombre se indica, poder entrar en temas con una gran apertura y con personas con una gran apertura, realmente sin ninguna exclusión, realmente en un tono muy incluyente, muy abierto a la innovación, a lo creativo, con una disposición a escuchar nuevas ideas, nuevos progresos, independiente de que estén de acuerdo o en desacuerdo con ideas predominantes o con políticas predominantes en todos los sentidos, en el sentido de la formación psicoanalítica, en el sentido de los esquemas terapéuticos, del tipo de personas que atendemos. Valoramos en este grupo y lo consideramos como parte intrínseca del psicoanálisis, todo lo que en otros contextos todos nosotros hemos llamado psicoanálisis aplicado. Está bien el nombre, pero siempre y cuando hagamos la aclaración de que cuando ocurran esas aplicaciones que para nosotros son un desarrollo de aquel pensamiento tan claro de Freud del múltiple interés del psicoanálisis, no hay como que renunciar a la identidad fundamental de psicoanalista en cualquiera de las actividades que se hagan y que son casi todos los frentes del saber humano. Es el psicoanálisis aplicado a la cultura, a todo tipo de arte, a la pedagogía, a la política, a la sociología, y que de alguna manera nos recuerda lo que con Miguel en nuestras conversaciones nos gusta denominar el psicoanálisis vienés, ¿no? Que es este psicoanálisis que comenzó cuando uno mira cuidadosamente esa primera y un poco la segunda generación de psicoanalistas, esa amplitud de intereses, esa amplitud humanista, ese involucramiento que tuvieron muchos en temas políticos, sociales, intelectuales, literarios, digamos de alguna manera en este grupo, en este movimiento que llamamos aperturas, que tiene un sello distintivo, pero que acoge claramente, es decir, es un sello distintivo que hemos logrado que no excluya a nadie, que no excluya personas, que no excluya temas, y es de lo que nos ha gustado de este tipo de aventura en que nos hemos puesto con el tema de aperturas. Entonces, este tema
de apertura, ustedes empezaron a preguntarse cómo saltamos a Sándor Ferenczi, y espero poderlo ir gradualmente mostrando, y Miguel Gutiérrez seguramente lo mostrará aún con mayor profundidad cuando él nos intervenga más adelante. ¿Cómo encontramos en Sándor Ferenczi, que ha sido una persona tan importante en la vida de Miguel y en mi vida personal y en mi vida profesional y en mi vida de aplicación de la actitud psicoanalítica, que pienso que es una de las cosas que más exportamos los psicoanalistas a cualquier frente en el que nos metamos, es lo que dentro del psicoanálisis se denomina la actitud psicoanalítica, la actitud analítica, que es como una manera de abordar que incluye una profunda ética. En nuestra opinión, este que llamamos actitud analítica es una ética profunda de escucha, una ética de un intento, aunque no se logre, de imparcialidad y de apertura. ¿Cómo fuimos encontrando cómo Sándor Ferenczi nos acompañó en eso? Con Miguel descubrimos, confesándonos nuestros propios periplos vitales en lo personal y en lo profesional, cómo Sándor Ferenczi nos había salvado en muchos momentos. Miguel les contará la parte de él, pero yo con este libro yo como que tenía una deuda con Sándor Ferenczi, porque yo sabía que muchas cosas en las que incursioné y me he metido en la vida, tuve el apoyo, tuve la bendición de Sándor Ferenczi como maestro, de esos maestros intelectuales que uno nunca conoció naturalmente, pero que lo influyen tanto, y es la actitud de Sándor Ferenczi, la actitud cuando yo empecé a trabajar con habitantes de calle, con enfermedad mental severa, pues era una época donde todavía no era fácil en el psicoanálisis plantear que uno trabajara tanto con patologías mentales muy severas como las denominadas esquizofrenias, y esos nombres que afortunadamente ya están desapareciendo y muy cuestionados, y tampoco con esos sectores sociales, como serían los habitantes de calle. Entonces, si bien en el psicoanálisis vienés se podría, en el mismo Freud se podría, pero partes de Freud que no han sido muy visibilizadas, ¿no? Para nosotros un gran ejemplo histórico de aperturas en Freud histórico, pues son todas sus llamadas free clinics, todas las clínicas gratis, digamos, que planteaba Freud y que se hicieron en toda Europa Central, y que solamente fue la gran Elizabeth Danto, una psicoanalista que conocemos con Miguel, una psicoanalista, una trabajadora social americana de Nueva York, que ahora creo que está en Viena precisamente haciendo unos trabajos, que con su libro Freud's Free Clinics, como que mostró todo ese aspecto psicoanalítico, esa actitud de los analistas vieneses de realmente ir mucho más allá de lo que después empezó a volver como la habitualidad psicoanalítica, en todo sentido, en el sentido de el tipo de paciente, el tipo de práctica, el tipo de encuadre, el tipo de sistema. Entonces, como que ha sido para nosotros muy relajante, muy aliviante, ¿no? Encontrar como todos estos autores que nos han ayudado, pero uno de los campeones en eso es Ferenczi. Ferenczi, en su apertura interior, nos da un acceso a la aplicación del psicoanálisis precisamente a todo tipo de personas, nos da un permiso de intentar modificaciones técnicas, de centrarnos en investigar ese caso, en podernos independizar de formas como tradicionales de trabajar, formas tradicionales de escoger las personas con las que trabajamos, formas tradicionales de enseñar, pero debo anticiparles la esencia de lo que nos enseñó Ferenczi a nosotros y que aplica a todo el tema de hoy y que aplica también a los usos que le estamos haciendo para comprender algunos movimientos políticos, y es cuando Ferenczi cuestiona claramente en la práctica, cosa que terminó pues en este concepto que nosotros hemos tratado de desarrollar bastante con Miguel, del análisis mutuo, pero el fondo de lo que Ferenczi, a la pepa que le pegó Ferenczi, es al tema de la estructura del poder en el mundo psicoanalítico, la estructura del poder empezando por el poder en la consulta, por el poder en el consultorio, por el poder en la situación del diván y la silla, la estructura del poder en la relación analista-paciente.
el hecho de que Ferenczi haya cuestionado esto tanto en teoría como en la práctica y en sus propuestas es una de las cosas que genera una apertura más profunda. Y cuando uno ubica y trata de ponerle una identidad, por ejemplo, al movimiento Aperturas que nosotros estamos haciendo con todos ustedes, porque este movimiento es algo que es un movimiento, esto no es una sociedad, no es un grupo, no es una persona jurídica, ni tenemos ninguna intención de que lo sea, es un movimiento, es una manera de pensar ese punto del análisis y de mirar con una gran apertura cómo se están las estructuras del poder a todo nivel, pero desde el diván, ¿no? Y Ferenczi nos dio el permiso en ese origen, ¿no? Nos invitó Ferenczi a que nos preguntemos cómo son las estructuras y las relaciones de poder que se dan entre un psicoanalista y un paciente. Él comenzó ahí, ¿no? Y de ahí uno puede evolucionar a lo que quiera, y uno puede evolucionar a ver las estructuras de poder en los institutos psicoanalíticos, en las sociedades, en lo que ustedes quieran, pero es muy valioso, ¿no? Que se origina ese cuestionamiento y esa apertura, es una franca apertura, por eso Miguel y yo consideramos como a Ferenczi el gran aperturista, ¿no? Y por eso le damos como una especial bienvenida a este movimiento de aperturas a Sándor Ferenczi. Y su punto central, después aparecen muchas cosas, aparece todos los enfoques en la técnica, como decíamos, en la manera de diagnosticar, en la manera de entender los movimientos del paciente, pero ese cuestionamiento que se hace, ¿no? Asimismo, de la estructura de poder en la relación de un psicoanalista con su paciente nos ha parecido especialmente profundo y especialmente liberador y especialmente mutativo, para usar términos nuestros, en el sentido de que compartíamos con Miguel como esa visión de Ferenczi realmente le cambia a uno la manera de relacionarse con aquellas personas con quienes se analiza, o también cuando uno está leyéndolo y entendiendo y se está analizando, uno también cambia la manera como uno se relaciona con su analista. Puede que eso genere ciertas tensiones, pero que deben ser muy bienvenidas en un proceso analítico. Luego, quería como hacer un gran énfasis en ese aspecto de las estructuras, de la apertura a comprender esas estructuras de poder, y cómo Sándor Ferenczi nos ha ayudado muchísimo a darnos como licencias de mirar en esos puntos, de profundizar en esos aspectos y ver cosas que nos vayan ayudando en eso. Es como el primer punto, como introductorio, que quería como contarles un poco qué es lo que entendemos por el movimiento de aperturas y por qué incrustamos a Sándor Ferenczi como uno de los grandes representantes de ello. Les decía, ya entrando en algunos temas más específicos, la apertura a otras disciplinas, la apertura a otros saberes, la apertura a la complejidad en la formación del psicoanalista, a las diferentes posibilidades de aplicación del pensamiento, a lo que nosotros queremos llamar como el psicoanálisis más allá del diván, pero que el psicoanálisis más allá del diván se siga llamando psicoanálisis. Todos los que así están presentes y conocen este pequeño mundo de los psicoanalistas en el que estamos de alguna manera inmersos, muchos de los que estamos acá, nosotros muchas veces se planteaba que una persona, o por ejemplo, uno usaba como excusa, yo hice eso, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar con personas con patología mental severa, personas diagnosticadas con esquizofrenia y psicosis graves, yo calmaba a mis profesores, calmaba a los miembros de mi sociedad, diciéndoles tranquilos, eso no es psicoanálisis, eso es psicoanálisis aplicado, eso es psicoterapia psicoanalítica, no se preocupen. Es decir, porque eso era como en esas épocas como visto de una manera extraña. Lo que uno empieza a entender con Ferenczi es que no hay por qué renunciar a esas identidades o esconderlas o terminar uno haciendo casi que lo que yo llamaría como psicoanálisis clandestino, que uno sabía que estaba haciendo psicoanálisis, pero tenía que llamarlo alguna otra cosa como para no generar como inconformidades. Todo eso ha cambiado mucho, afortunadamente, pero no ha cambiado del todo. Digamos que algunas de esas cosas en algún grado y en alguna forma persisten.
El otro punto es lo cerrado del psicoanálisis, lo cerrado del diálogo en los psicoanalistas, cierto secreto que no se requiere, más allá del que sí se requiere por motivos éticos, obvio, que no se discuten, ¿no? Lo cerrado entre orientaciones, el no diálogo entre una orientación y otra, y lo cerrado a pensarse a sí mismo, sus límites, sus verdaderos puntos ciegos, llamémoslo así para usar nuestros términos. Entonces fue así como, repito, empezamos a entender a Sándor Ferenczi como un gran aperturista. Pensamos que de alguna manera ubicó como ciertos patrones, Ferenczi, de comportamiento, ciertas actitudes que hacían que la forma de plantearse el psicoanálisis no fuera suficientemente democrática. Muchos de este grupo han trabajado eso muy a fondo, personas que están aquí, como Guillermo Carvajal, tiene varias reflexiones al respecto de la importancia de la relación entre psicoanálisis y democracia. Ferenczi es el gran democrático, es el gran democratizador, pero empieza como es del gusto de los psicoanalistas, empieza en la clínica, empieza en el trabajo con personas, en que se democratiza la relación entre la persona que se está analizando y el terapeuta o el psicoanalista o el nombre que le demos a ese rol, llamémoslo así, en la medida en que se nivelan las cargas en el análisis mutuo que él plantea como concepto. Esto está muy claro, esto cambia mucho, hubo mucho tiempo, como ustedes recuerdan, en la historia del psicoanálisis, en que como que se excluía a la persona de ese proceso, pero nunca se llevó como a los niveles que los logró llevar Ferenczi y que pienso que son como muy importantes y muy definitivos, como ustedes saben, y ya lo veremos más en detalle en lo que Miguel nos cuenta, pues en su experiencia con Elizabeth Severn fue donde especialmente se vieron este tipo de situaciones. Pero todas estas cosas empezaron a ayudarnos a entender una forma y a legitimar una forma de comprender como relaciones que de otra manera seguramente no comprendíamos apropiadamente. Entonces, este libro que hicimos con Miguel tiene como este eje, ¿no? Este eje que les estoy explicando yo. Miguel entrará ya en unos temas más puntuales, pero esto es como la tónica, esto es como la nota, ¿no? Que tiene el libro que les estamos presentando a ustedes hoy, pero que también queríamos no solamente presentar el libro, sino presentar como las cosas que rodean, el ambiente que rodea a quienes decidimos como embarcarnos en esta aventura. El tema que es muy importante de mencionar antes de darle la palabra a Miguel, vamos a tratar de conversar secuencialmente, Miguel y yo, y con ustedes. Ojalá ustedes se incrusten en nuestra conversación en el momento que lo quieran. Yo voy a decir tal vez una última cosa y escuchamos a Miguel sus planteamientos. Nosotros planteamos que la aplicación, digamos, del psicoanálisis, yo les decía que hay una palabra que nos cuesta trabajo como mantener, psicoanálisis aplicado, si es que se le da una connotación como de segunda categoría, ¿no? Si es una cosa puramente descriptiva, está bien, pero si contiene como un mensaje de que eso es como menos psicoanálisis de alguna manera, pues sería una discusión muy larga, ¿no? Saber, depende de lo que uno quiere, lo que esté buscando, dónde estarían los aportes más grandes del psicoanálisis, si están en un lugar o si están en el otro. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos que estamos haciendo, y puede ser un tema de más adelante, tratando de entender un poco esta situación emocional que está viviendo nuestro país, como les decía Miguel, pues uno parte de cosas que se enlazan con una serie de conceptos de Ferenczi muy útiles. Por ejemplo, si algo entiende uno sin tener ninguna agudeza clínica especial,
es como este proceso electoral en nuestro país está inundado de miedo y desconfianza, ¿no? Como la gente, de cualquiera de los dos candidatos, ¿no? Y que es como una cosa muy particular de este momento en que las personas generalmente están, en general, reconocen miedo y desconfianza en algún grado de ambos candidatos y van a votar por el que les produce menos miedo y menos desconfianza. Nosotros pensamos que los psicoanalistas somos personas que tenemos que entrar a describir estas cosas, a comentarlas, a hablarlas de alguna manera, a expresarlas, a crear ámbitos donde se puedan como discutir, donde se puedan pensar. Y Ferenczi definitivamente fue una persona como que nos empezó a dar como esa licencia de meternos en todos estos temas. Análisis como el que hacíamos en una reunión reciente hace unos días con Miguel, que nos hacían muchas preguntas acerca de esta situación emocional que vive Colombia tan especial a raíz de lo que no se sabe qué va a pasar este domingo y las grandes incertidumbres que tienen las personas. Nos preguntaban cómo entendíamos eso, cómo podíamos entender qué es lo que está pasando ahora. Y ya lo veremos también con algunos aportes que nos va a plantear Miguel, cómo entendíamos que estuviera como tan intensificado lo que se llama el conflicto social. Nosotros mostrábamos cómo era muy entendible que precisamente que el conflicto como tal, ¿no? Es algo que la guerra armada tapa, ¿no? Como la lucha armada, ¿no? El conflicto armado, ¿no? Porque el conflicto no armado es un conflicto, el conflicto social no armado, pues eso es lo que hace mover la sociedad, es algo positivo. Por eso es que nosotros cuestionamos mucho, siguiendo muchos planteamientos de los que estamos hablando, esa noción que tanto prosperó de posconflicto. Tenemos posconflicto, pues en las nociones que nosotros tenemos de cómo funciona la mente y cómo funciona la sociedad, el posconflicto, lo único que nos suena a posconflicto es como la muerte, ¿no? Es lo que carecería de conflicto. Luego son términos muy ambiguos y que confunden, y por eso mucha gente no entiende que gracias a que ha habido una parcial y limitada disminución de la guerra, es que el conflicto social se ha disparado, se ha avivado, se ha activado, que es lo que nosotros comprendíamos desde todo ese movimiento y todo ese estallido prepandemia que tuvimos. Es un estallido que nosotros teníamos como muy claro en algunas reuniones que hicimos y comentábamos con sociólogos y políticos, no se hubiese podido dar si no hubiera habido una disminución al que fuera parcial de la guerra armada, ¿no? Del conflicto armado, ¿no? Que con su miedo pues tranca y tapa y no deja que los conflictos avancen. En fin, esto es para darles un como sabor inicial de por qué Sándor Ferenczi, de por qué este libro, de por qué vinculado profundamente con aperturas en psicoanálisis, pues lo consideramos como el gran aperturista, ¿no? del psicoanálisis. Y por favor, le doy la palabra a Miguel, nos la estamos dando mutuamente, pero también queremos invitarlos. Yo creo que nosotros tenemos toda la posibilidad, si quieren ir haciendo algunas preguntas en este momento o más adelante, pues ustedes todos conocen el mecanismo de alzar la mano en el Zoom y los conectamos. Espero que creo que alguien nos está ayudando para ver si alguien pide la palabra. Y en lo contrario, pues Miguel, por favor, comenta adelante lo que pienses pertinente. Alberto, gracias. Pues quisiera, si te parece, como contar algunos aspectos más puntuales del libro, podérselos presentar más concretamente, que podamos abrir la conversación a ver si podemos valernos de estos elementos para pensar algo de la situación política actual. Quiero iniciar trayendo dos frases de Freud sobre Ferenczi, que me parece bastante ilustrativas, ¿no? Una, cuando Ferenczi cumple 50 años y escribe una pequeña nota Freud sobre Ferenczi y dice:
Hungría, tan próxima a Austria en lo geográfica y tan distanciada en lo científico, hasta ahora no ha brindado al psicoanálisis sino un solo colaborador, Sándor Ferenczi, pero tal que vale por toda una sociedad. Y luego, cuando muere Ferenczi en 1933 por una anemia perniciosa, eh, Freud escribe una nota necrológica y dentro de las cosas que menciona es que de alguna manera los trabajos de Ferenczi hicieron de todos los analistas sus discípulos, ¿no? Y me parece que ese lugar que le da Freud a Ferenczi de que es de alguna manera el maestro de todos los psicoanalistas a venir, pues me parece, por un lado, que es un punto muy llamativo. Me parece que efectivamente Sándor Ferenczi tiene ese lugar en la historia del psicoanálisis, pero que contrasta enormemente con el olvido tan grande que hay de Ferenczi como persona y de su obra, y un olvido que se mantuvo durante muchísimo tiempo, ¿no? En este libro que hicimos con Alberto, nosotros buscamos como presentar los grandes temas, hitos y como aportes de Sándor Ferenczi desde una mirada crítica y contemporánea. Y yo diría que uno de los aportes del libro es haber podido presentar eso en un libro tan breve, que es un libro que es asequible para alguien que tiene un recorrido importante en la obra de Ferenczi, que no va a encontrar solamente ahí cosas que ya están en otros libros, sino nuevas lecturas a temas fundamentales de Ferenczi, pero también una persona que se acerca por primera vez a la obra de Ferenczi, eh, es sin duda un libro que es una muy buena entrada. Y una de las cosas que a mí siempre me ha resultado fascinantes de Ferenczi es como él desde tan temprano en la historia del psicoanálisis plantea los problemas fundamentales del psicoanálisis, ¿no? No, no hubo que esperar, digamos, varias décadas o siglos para que alguien presentara esos puntos cruciales, sino que desde muy temprano Ferenczi los planteó. Entonces, dentro de esos problemas cruciales está justamente la formación del psicoanalista, ¿no? Ferenczi fue uno de los que impulsó la creación de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que increpaba a sus colegas de que no puede ser que los pacientes estén mejor analizados que los analistas. Planteó el tema del final de análisis, también de manera muy temprana. ¿Qué es eso del final de análisis? ¿Cuándo se acaba un análisis? ¿Cuándo podemos pensar que está concluido un análisis? El tema de la duración de los tratamientos y de las sesiones, cuántas sesiones, cuánto deben durar, ¿no? El tema de las modificaciones en la técnica, ¿no? Si bien tenemos una serie de textos técnicos de Freud, Ferenczi se planteaba, bueno, ¿en qué momento conservamos esta técnica? ¿En qué momento vale la pena modificarla? ¿En qué momento debemos pedirle a nuestros pacientes que se acomoden a la técnica del psicoanalista? ¿Y cuándo debe ser más bien el psicoanalista el que requiera acomodar su técnica para las necesidades del paciente? ¿Qué impulsa al psicoanalista a hacer esas modificaciones? Si es porque hay algo que resulta insoportable para él o porque realmente, a pesar suyo y de su comodidad, puede introducir esas modificaciones porque es lo que un paciente necesita en un momento determinado. También Ferenczi plantea unos textos tardíos en su vida, del año 31 al 33, muy poco tiempo tiene Ferenczi para desarrollar todo lo que fue su teoría sobre el trauma y la relación del trauma con los límites del lenguaje. Y también un tema que le interesó a Ferenczi a lo largo de su vida y que también me parece que lo introduce muy temprano, obviamente. Vemos eso en Freud, pero unas preguntas que apuntaban a una dimensión más radical de la relación del psicoanálisis con el cuerpo. En últimas, ¿qué efectos puede tener un psicoanálisis en el cuerpo? Y
Algo que fue fascinante de la escritura de este libro es poder detenernos a mirar en detalle toda esa correspondencia muy extensa entre Freud y Ferenczi. Como ustedes saben, Freud era un gran escritor de cartas y sus cartas, digamos, son unos textos fascinantes porque permite ver muchas dimensiones de la vida humana y del psicoanálisis en esos textos. Entonces, en esa correspondencia Freud y Ferenczi, pues se ve claramente su relación, una relación que tenía muchas dimensiones, inicialmente una gran fascinación de Ferenczi por Freud, luego Freud encontrando en Ferenczi un pupilo destacado, un alumno absolutamente lúcido. Posteriormente, Ferenczi se va a analizar con Freud, discuten todo el tema del contexto político en el que están. Tal vez ustedes han visto algunas de las fotos de Freud y Ferenczi en la frontera de Hungría durante la Primera Guerra Mundial, donde Ferenczi fue a trabajar como médico de los húsares allá. Y durante el tiempo que está Ferenczi en ese trabajo, en pleno contexto de guerra, está traduciendo los textos de Freud, particularmente de 3 ensayos de teoría sexual. Y en esa correspondencia se va viendo todo el tiempo también la creación de los conceptos psicoanalíticos. Muy rápidamente, para darles una idea del contexto global del libro, pues yo creo que hay un capítulo inicial muy potente y muy novedoso, planteando esta cuestión de la democratización del psicoanálisis, de lo que sería la desaparición forzada de Sándor Ferenczi en la historia del movimiento psicoanalítico y su posterior resurrección. Hay todo un recorrido breve, pero bastante claro de la vida de Sándor Ferenczi, de su origen en Hungría, su crianza en Budapest, de una familia de intelectuales de izquierda que tenían una librería donde aparece, digamos, en efervescencia mucho de la inteligencia, de la intelectualidad húngara del momento. Ya Freud, adulto, habiéndose formado como médico y siendo un médico reconocido en Hungría, hacía parte, digamos, del centro de la intelectualidad húngara. Es una cuestión muy interesante y creo que está relacionado con lo que comentaba Alberto en relación al tema de aperturas, y es en esa, digamos, como efervescencia del conocimiento, en ese espíritu de la primera y segunda generación de psicoanalistas que sentían que estaban enfrentando, como descubriendo un mundo nuevo, desarrollando un lente a través del cual ver el mundo de una manera que nunca había sido vista antes, y con una fascinación por todo lo que eran las producciones humanas. Había un diálogo permanente con científicos, con artistas, con literatos, con músicos, con médicos, y de alguna manera no había una jerarquización de los saberes, sino que se le daba un lugar digno y de peso a cada uno de esos diferentes saberes que entraban en el diálogo ahí. En el libro recogemos cuando Ferenczi muere en 1933, varios intelectuales y personajes de la época escriben algunas notas a propósito de la muerte de Ferenczi, y tal vez una de las más hermosas es la que escribe el escritor húngaro Sándor Márai. Tal vez algunos de ustedes lo conocen, autor de textos como El último encuentro, Diario de un burgués, y destaca, digamos, esta cuestión de la pasión de Ferenczi y de su habilidad también, digamos, de desarrollar un conocimiento y un pensamiento tan original y tan único. Luego, pues describimos todo lo que es el encuentro de Ferenczi con Freud, de cómo Ferenczi desarrolla unos conceptos claves, el concepto de introyección,
posteriormente cómo introduce una serie de innovaciones técnicas que resultan muchas de ellas escandalosas, ¿no? La idea del análisis mutuo, que por momentos sea el analista el que se acuesta en el diván y el paciente se siente atrás, era escandaloso en el momento de Ferenczi y nos sigue pareciendo una cuestión escandalosa, ¿no? Que en parte es lo que empuja a decir, no, tal vez Ferenczi realmente estaba loco, era un tipo que estaba trastornado y algunos alegaban que el desconocimiento posterior de su obra, incluso la no publicación de unas obras de él, era casi que haciéndole un favor a Ferenczi, porque él mismo estaba dañando su nombre con estas cuestiones. Y hay, digamos, Ferenczi escribe, yo diría, dos de los libros más extraños de la historia del psicoanálisis. Uno es un libro que se llama Tálasa, una teoría de la genitalidad. Tálasa es una palabra antigua que hace referencia como a un océano primordial, y Ferenczi hace toda una lectura de ese mar primordial digamos, el modo como va desarrollándose la vida en la Tierra, análogo a cómo se va desarrollando la sexualidad en los seres humanos. Y el otro texto de Ferenczi muy extraño, que no estaba destinado a ser publicado, es su diario clínico. En ese, efectivamente, es un diario de Ferenczi donde él escribe sobre sus pacientes, sobre su clínica, las preguntas que él se hace en los casos que está llevando, los casos dificilísimos que él está analizando en ese momento. También hace algunas anotaciones sobre lo que fue su análisis con Freud y lo que él ubica como aspectos no analizados o en que no avanzó su análisis con Freud. Y desarrolla también otra serie de ideas y conceptos que son muy interesantes, ¿no? Mencionamos ahí también otra serie de campos importantísimos en los que se desarrolla Ferenczi, todo lo que tiene que ver con la psicología del niño, ¿no? Lo que es la crianza, lo que el psicoanálisis puede aportar a la crianza, lo que puede aportar a la educación, títulos de artículos de Ferenczi como la adaptación de la familia al niño, ¿no? Nos da una idea de cómo Ferenczi está pensando este tipo de cosas. Ferenczi también está en el centro de muchas de las convulsiones políticas de su país y de Europa. Ferenczi fue el primer profesor universitario de psicoanálisis en la historia del psicoanálisis. Los propios estudiantes lo eligieron a él y pidieron que se creara una cátedra de psicoanálisis y que fuera Ferenczi el que la diera. Pero eso duró muy poco porque duró durante un pequeño gobierno socialdemócrata, socialista, comunista más bien, que hubo en Hungría, que no pudo sostenerse en el poder, y al caer, pues Ferenczi es expulsado de la universidad y más allá de eso es expulsado del colegio de médicos. Y vemos, y eso es una cuestión que nos ha interesado a Alberto y a mí, como esa dimensión política de esa primera y segunda generación de psicoanalistas que tenían posiciones políticas fuertes, que eran a su manera activistas políticamente, y cómo, y yo le agradezco a Alberto haberme introducido, digamos, a toda esa historia del psicoanálisis, cómo de alguna manera por las convulsiones de Europa en la antesala de la Segunda Guerra Mundial y posterior y durante la Segunda Guerra Mundial, que llevaron a ese éxodo de los psicoanalistas europeos a diferentes países, llevó de alguna manera a que minaran, sí, a que redujeran su activismo político de una manera radical, cuando había una cuestión muy viva y muy fuerte en estos primeros psicoanalistas. Finalmente, y para no extenderme más y que podamos conversar, con el libro contamos también cómo efectivamente después de que Ferenczi muere
Hay un rol activo de algunos psicoanalistas de no publicar su obra, activamente, digamos, silenciarla, y cómo efectivamente, a pesar de la importancia de Ferenczi en esos primeros momentos, a pesar de ser Ferenczi el autor que Freud más cita a lo largo de todas sus obras, hay un silencio absoluto, y la generación de psicoanalistas posterior, salvo contadas excepciones, no cita a Ferenczi. Y se requiere un trabajo posterior muy grande para que vuelva, digamos, a ponerse en escena la obra de Ferenczi, para que vuelva a ser trabajada. Hace algunas semanas tuvimos el lanzamiento de este libro pues, internacional, digamos, liderado por los colegas en Tel Aviv, y fue una coincidencia que ese mismo día que estábamos lanzando este libro, se estaba lanzando en Budapest el primer tomo de los escritos preanalíticos de Ferenczi. Entonces, hay obra de Ferenczi que hasta este año se está siendo publicada por primera vez. No es ese, digamos, el lugar de Ferenczi hoy en día. Vemos que hay muchas publicaciones, hay institutos dedicados a Sándor Ferenczi. El New School of Social Research en Nueva York tiene un instituto, Sándor Ferenczi. Ferenczi estuvo en Estados Unidos dando algunas conferencias ahí, existe ese instituto. Vemos una influencia de Ferenczi no solo en el psicoanálisis, sino por ejemplo en las artes. Una cineasta muy interesante ha hecho un corto animado de un artículo de Ferenczi, que creo que no hay muchos artículos en psicoanálisis que han inspirado obras de cine, digamos, y Ferenczi tiene unas de esas. Y concluimos en el libro de alguna manera planteando cómo esta cuestión tan fértil, tan libre pensador, tan potente, tan incansable de alguna manera del espíritu ferenciano, es como algo que necesitamos incluso que avive en estos tiempos, digamos, donde hay muchas veces tanta dificultad para pensar y tanta dificultad para acudir realmente a ideas que sean lo suficientemente fértiles como para poder pensar aspectos novedosos de nuestra vida diaria. Entonces, pues no quiero tomarme más la palabra, y por eso creo que pararía en este momento, Alberto, y que sigamos con la conversación. Gracias, Miguel. Voy a ser muy breve. La idea es como hacer dos ronditas. Yo haré ahora una más breve y Miguel de golpe algún complemento para darle la palabra rápidamente a todos ustedes. Voy a contarles un poco de anécdotas. Cuando yo conocí a Miguel, nos conocimos en un corredor de la Universidad del Rosario y empezamos a hablar, cosa que después desembocó en un grupo de estudio inicial que tuvimos por muchos años. Hubo una pregunta que nos hicimos en conversaciones de cafetería que son tan importantes, ¿no? Nos preguntábamos, y yo le preguntaba y nos preguntábamos cuando nos definíamos un poco, ¿no? Miguel, en ese momento, un psicoanalista, pues y todavía perteneciente al grupo lacaniano, yo un psicoanalista egresado de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, perteneciente a la IPA, digamos, y con Miguel yo me hice una pregunta, me acuerdo diciéndole, oye Miguel, ¿y cómo? Yo quisiera entender por qué tú estás en la ANEL y por qué yo estoy en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. ¿Eso cómo pasa? ¿No? ¿Cómo ocurre eso si mi estigma, ¿no? Le decía yo, mi estigma que me tienen y me parece bien, es que yo soy un psicoanalista freudiano y tu estigma es que eres un lacaniano. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasan esas historias? ¿Por qué no dialogamos? ¿Por qué no dialogamos de estos temas de psicoanálisis? Pues tú, Lacan, digamos, la única diferencia que yo veo con Lacan en principio es que Lacan nos contó que él retornó a Freud y yo pues no he retornado a Freud porque no me he ido de Freud, entonces ¿cómo voy a retornar? ¿Cierto?
Y así como que empezamos a dialogar con Miguel al respecto de esta situación, pero queríamos entender cómo dos personas, pues sí, de una generación distinta, eh, pero de resto en un país similar, con unos intereses similares, cómo tú terminaste en la ANEL y cómo yo terminé en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Y nos empezamos a compartir esas historias, ¿no? Y esas coyunturas y esas como accidentalidades, ¿no? Por las que perfectamente Miguel podría haber terminado en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, yo en la ANEL. Eh, eh, y dimos, bueno, fue una conversación para él, es un poco el matiz del diálogo mío con Miguel y el diálogo que hemos tenido. Es como es como una conversación, ¿no? Que no termina y que produjo hasta libro, digamos, ¿no? Es como yo sentiría lo que hemos hecho. Hay experiencias así en la vida que las valoro muy especialmente, ¿no? Las valoro porque son experiencias magníficas. Así como que se dio esta, esta idea porque es parte de las aperturas, ¿no? Es parte de las aperturas como contar las historias, como contar las historias de vida, contar cómo se dan las cosas, cómo pasan, ¿no? Que es lo que ocurre, una cosa pues que es interesante y vemos como la cantidad de contingencias, como de azares que llevan a esas cosas inicialmente, ¿no? Pero que después se convierten en cosas muy radicales, ¿no? Después una cosa es ser lacaniano, otra cosa es ser de la IPA, otra cosa es ser junguiano, ¿no? Es parte de lo que en aperturas como que queremos revisar esas historias y como no creerlas tanto y como hablar entre todos y entender un poco cómo es que son las similitudes y si hay diferencias, cuáles son verdaderamente esas diferencias, y es profundamente aliviador, por decirlo menos, ese tipo de experiencia, y de eso se nutre un poco también este, este, este libro. Y Ferenczi pues no es el único, ¿no? Ferenczi es una de las personas que nos plantea, que nos ayuda a entender eso. Como Miguel decía, nosotros en esta experiencia académica que hemos tenido de conversación, hay autores muy importantes, como el autor el libro de Jacobi, de la represión del psicoanálisis, que es lo que Miguel planteaba, ¿no? El libro de Jacobi básicamente se refiere a la historia de Otto Fenikel, ¿no? Un psicoanalista que, aunque no sea de la primera generación, tiene como ese espíritu vienés, un psicoanalista fuertísimo en la clínica, fuertísimo en la teoría. ¿Quién alega eso? Pero abierto a cosas como entender la psicosis a la luz del psicoanálisis, y muy activo políticamente antes de que emigrara, pero todos estos colegas iniciales que les tocó volarse de Europa como en un acto de sobrevivir, pues cuando llegaron a los países que los recibieron, por ponerlo en palabras, se ajuiciaron, ¿no? Se ajuiciaron en lo político, en lo social, se volvieron como puros clínicos, que es, quito la palabra puros clínicos, es decir, clínicos, no desvalorizo nada de lo clínico, ni muchísimo menos, ¿no? Pero quiero decir que noto como personas quitaron ese otro pedazo que había nutrido mucho sus reflexiones, porque si no, pues no serían aceptados en los países donde iban. Y ahí vuelvo para finalizar esta segunda intervención. Es lo de, son psicoanalistas que han sido enterrados vivos, ¿no? ¿Qué llamo ya enterrados vivos? Enterrado vivo es una persona, puede ser psicoanalista, también hay muchos otros intelectuales y pensadores que han sido enterrados vivos, es decir, sin que sean refutados, ¿no? Pero que se dice o que ya no están vigentes o que nunca estuvieron vigentes, son enterrados vivos. Pues Freud en parte también ha sido enterrado vivo en muchos sentidos, ¿no? En muchas formas. Vivos, que digo, repito, porque no es que se hayan refutado sus planteamientos, escuchado y estudiado, sino que se han invisibilizado. Las historias no es el caso de contarlas tampoco en detalle, pero el libro que iban a publicar de Sándor Ferenczi y que Ernest Jones tenía como sus ambivalencias, Freud había dado el ok, Jones había dado que bueno, se les murió Ferenczi y decidieron no publicarlo. Dijeron, bueno, ya no nos, ¿no? Ya podemos no publicarlo porque el señor como que se murió. Es decir, Ferenczi
fue enterrado vivo, fue como lo que nosotros llamamos una especie de desaparición forzada, pero resucitó, ¿no? O fue resucitado seguramente por lo que fue enterrado vivo. Es decir, si alguien resucita, pues es como la prueba de que fue enterrado vivo. Pero esto es solamente un patrón que nosotros queremos mostrar como, y es lo que estamos viendo en aperturas, ¿no? Con este movimiento de apertura estamos descubriendo personas maravillosas enterradas vivas, ¿no? En nuestro país, en nuestras sociedades, porque lo que pasa internacionalmente es también lo que pasa localmente, y hay muchos pensadores, muchos trabajos que se logran posicionar quizás por habilidad política, por otras cosas que está muy bien tenerla, ¿no? Y logran posicionarse, logran prevalecer, pero otras personas quedan como invisibilizadas. Es decir, una de las principales aperturas que nosotros pensamos es la apertura a los colegas, la apertura a las personas que sabemos que han escrito unos artículos y otros y que no han tenido por algún motivo como los mecanismos o la habilidad de comunicación para plantearse o que han sido objeto de desapariciones y invisibilizaciones. Todo esto son como los ambientes que queríamos como compartirles a ustedes. Yo no sé si algunos de mis colegas líderes en lo de aperturas, Guillermo Carvajal lo veo por ahí, algunas personas quieren empezar como a intervenir para que sigamos dialogando y para que lo volvamos un verdadero diálogo. Creo que ya es un momento de eso, ya pues son las 8, no sé si les parece como escucharlos a ustedes un poco, preguntas, comentarios, temas que quisieran que enfatizáramos después de esta como presentación inicial que esperamos que les provoque algunas reflexiones a ustedes. Bueno, ya que Veo la invitaste, mano pues de Guillermo empecemos. Carvajal y después la de Fernando Orduz. Ok, sí, estaba pensando muchas cosas en lo que ustedes han dicho, pues obviamente aquí la asociación libre funcionando, ¿no? Pero me sale un tema que fue con el que ustedes empezaron los dos, de alguna manera, que es el tema del poder. Y me remontaba inevitablemente pues a pensar en el poder con el concepto del ibris de los griegos y luego el concepto del leviatán de Hobbes. Es muy curioso, ¿no? Porque es la necesidad de someter, ¿no? Y a través del miedo, generar el miedo para someter. Y eso, bueno, Freud lo plantea maravillosamente en su obra sobre la psicología de las masas y el análisis del yo, ¿no? Esa necesidad primitiva de someter, por lo tanto de excluir, por lo tanto de invisibilizar, como dice Alberto, ¿no? Aquello que no esté bajo los designios del poder, y que es una de las cosas que más siento que afecta y ha afectado severamente a todos los movimientos, en nuestro caso los movimientos psicoanalíticos, a las sociedades psicoanalíticas, y cómo la necesidad de la democratización, que es la horizontalización del poder, y que es algo que nosotros estamos reclamando vivamente en la sociedad y en la cultura psicoanalítica en particular, con el tema de apertura, ¿no? Y eso se disfraza, como el poder se disfraza y se pervierte, ¿no? Que es lo más grave, ¿no? Y se vuelve unas cosas institucionales que se les da un sentido ético completamente falaz. Bueno, de alguna manera con la ética hay todo un problema de que depende de donde uno mueva la ficha, la ética emerge, ¿no? Pero es el tema del poder lo que me parece a mí más importante, la horizontalización del poder y el pensar libre, ¿no? Si algo debe caracterizar el psicoanálisis, es el pensar libre, ¿no? Bueno, son cosas que se me ocurrieron. Fernando, tiene la mano levantada. Micrófono. Estás sin micrófono.
Ya listo, ya. Quería plantear que no solamente Ferenczi como tal, sino la Escuela de Budapest, porque alrededor de Ferenczi hay unas figuras importantísimas para la historia del psicoanálisis. Margaret Mahler, Sándor Radó, Franz Alexander, Denis Benedek, Geza Roheim, ya dije Franz Alexander, Melanie Klein también sale de ahí. Los Balin también emergen de la escuela húngara. Entonces hay una cantidad de personajes alrededor de la escuela húngara que me parece que son muy importantes también traer a colación. Y no solamente por los personajes, sino por los conceptos. ¿Sí? El tan mentado concepto de la contratransferencia me parece que tiene que ver en la posición que precisamente ustedes están planteando, que introdujo Ferenczi como esta comunicación de doble vía, ¿no? Cuando el doctor Ferguson hablaba de que Ferenczi más o menos se acostaba en el diván y le decía al paciente que lo analizara, ¿no? Esa comunicación de doble vía o ese análisis de dos vías, que creo que así lo llamaba Paul Rosen, o así lo denominó Paul Rosen, y que me parece que a mí que tiene que ver con la prehistoria del concepto de contratransferencia. El concepto de relaciones objetales tempranas también emerge en la Escuela de Budapest, ¿sí? O sea, el concepto de trabajo psicosomático por la vía de Franz Alexander también emerge en la Escuela de Budapest, y el concepto de trauma. Entonces me parece que hay unos conceptos importantes en la historia del psicoanálisis que tienen que ver con la Escuela de Budapest, escuela que, como ustedes estaban diciendo, alrededor de la Primera Guerra Mundial y por el antisemitismo tan fuerte que hubo ahí, hizo una eclosión, hizo una explosión, ¿sí? de esa escuela, y muchos de sus integrantes migraron a Estados Unidos, ¿sí? Por no decir una gran mayoría, y tuvieron influencias en las escuelas de Nueva York, en las de Topeka y en las de Chicago en particular. Entonces me parece que también sería muy importante no solamente la figura de Ferenczi, sino la de la Escuela de Budapest, con estos nombres que seguramente también se me envía algún otro. Pero quería traer ese elemento histórico también. Serapio tenía la mano levantada, perdón. Gracias, Luis Fernando. Gracias. Serapio, adelante, por favor. Abre el micrófono, Serapio. Ok, ahora sí. Bueno, me complace escuchar esta introducción a presentación de este libro importante que recoge una síntesis de las propuestas de Ferenczi. Yo no conozco el libro todavía, voy a buscarlo, que recoge una síntesis de los pensamientos que propuso Ferenczi para el psicoanálisis. Como buen discípulo del maestro Freud, siguió su capacidad creativa, porque al mismo tiempo fue problematizador Ferenczi, igual que lo fue Freud, para el conocimiento científico acerca del funcionamiento de la mente humana en los momentos en cual el psicoanálisis había nacido en la Viena de Freud y luego fue continuada por pensadores importantes como Ferenczi. Yo creo que el psicoanálisis necesita de pensadores problematizadores, de lo que tiende a estar bien establecido para poder cuestionarlos, para poder problematizarlos, para poder, digamos así, hacerles interrogaciones a toda una serie de postulados que están dentro del psicoanálisis para que el psicoanálisis pueda seguir vivo. Y que aunque lo entierren, pero lo entierran vivo y pueda, como ustedes decían, pueda renacer cada vez que lo entierren y seguir produciendo analistas que puedan plantear cuestionamientos a ciertos dogmas que tienden a mantenerse en la institución psicoanalítica, en los institutos de enseñanza. A mí me quedó siempre grabado algo que le dijo Freud a Ferenczi en una carta que ustedes deben saber mucho mejor que yo. Cuando Freud le dijo a Ferenczi, los psicoanalistas dóciles no supieron entender la elasticidad de las reglas que les impuse. Se sometieron a ellas como si fueran tabúes. Eso debe ser revisado algún día. Yo creo que no solamente las reglas que Freud impuso, el mismo Freud que impuso las reglas, se planteaba a sí mismo la revisión de sus propias reglas. Yo creo que también allí estaba dando el mensaje de que todo lo que está en relación a la teorización y la forma de teorización o algunos aspectos de la teorización del psicoanálisis, igual que como lo hizo Ferenczi y muchos otros psicoanalistas alrededor de las metodologías de la instrumentación del psicoanálisis.
Son una serie de conceptos que deben ser revisados en cualquier día, no en algún día, sino en todos los días en nuestra tarea psicoanalítica. Un poco eso es lo que yo quería devolverle de lo que he escuchado hoy. Muchísimas gracias, Serapio. Muchas gracias por tu comentario. Creo que Miguel, ¿querías hablar? No sé si hay otra mano levantada, ayúdeme, si no, Miguel. No veo ninguna otra mano levantada, pues quisiera referirme muy brevemente a lo que han comentado Guillermo, Fernando y Serapio, que me parecieron muy interesantes sus comentarios. Inicialmente voy, digamos, lo recojo en orden. Esto que comentabas, Guillermo, de la horizontalización y la democratización, yo creo que hubo esa pregunta profunda en Ferenczi siempre, ¿no? Y Ferenczi, por ejemplo, buscaba denunciar lo que él llamaba la hipocresía, ¿no? Por ejemplo, la hipocresía del educador que cree que tiene todas las respuestas y le hace creer al estudiante que él no las tiene, pero, digamos, forza el que el otro crea que él sí detenta el saber. Lo mismo en la crianza. Muchas veces Ferenczi decía, los papás le hacen creer a los niños que ellos funcionan perfecto en todos los aspectos, en lo sexual, en su relación con la existencia. Y entonces el niño lo que ve es, frente a estos adultos inmaculados, pues claramente la falta queda de mi lado, ¿no? Y eso, digamos, le producía a él muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que hay algo del espíritu de ese psicoanálisis en ese momento, y es que yo creo que había la idea de que el psicoanálisis liberaba realmente no solo al sujeto, sino a la sociedad, ¿no? Y con Alberto comentábamos, y Alberto me recordaba esta, pues como un gran hallazgo de la psicoanalista Marie Langer, que puntuaba que así como Freud había ubicado lo que eran los determinantes o lo que determinaba en lo psíquico, Marx había ubicado lo que determinaba en lo social. Y había cierta idea que podían establecerse como algunos paralelos, y efectivamente el liberarse de las ataduras de la neurosis podía de alguna manera darse también en el campo de lo social y lo político, y podía haber cierta idea de alguna emancipación vía el psicoanálisis, ¿no? Y yo creo que a Ferenczi le palpitaba algo de este espíritu, ¿no? Lo que mencionabas, Fernando, sobre la escuela de Budapest es totalmente así. Efectivamente, no es solo Ferenczi, sino hay una gran cantidad de psicoanalistas y algunos psicólogos reconocidos que surgen de esa escuela de Budapest, de los que tú nombraste muchísimos. Y se le suma otra historia al psicoanálisis húngaro, que es una historia que me impactó mucho, y que en 2018 estuve en Budapest y estuve en la Sociedad de Psicoanalistas de Budapest, y estuve ahí en la casa de Sándor Ferenczi, presentando un libro anterior sobre Ferenczi, y hablaba con una mujer que se llama Judith Mesarosh, que es una persona que ha hecho un trabajo enorme sobre la obra de Ferenczi, y ella me contaba que por 50 años de regímenes comunistas en Hungría el psicoanálisis estuvo prohibido, y los psicoanalistas hombres, en su mayoría médicos, se dedicaron a otras ramas de la medicina, y fueron las mujeres las que mantuvieron la práctica psicoanalítica en la clandestinidad. Entonces, de alguna manera, el psicoanálisis húngaro contemporáneo conserva algo de esa cuestión transgresiva y femenina en su centro, ¿no? Y creo que hay algo que es muy interesante, siempre volver una y otra vez a toda esa historia de Budapest, ¿no? Del psicoanálisis que se gestó ahí. Y frente a lo que decía Serapio, yo creo totalmente que, digamos, que
que se necesita, como tú decías, de esos pensadores que revivifiquen una y otra vez el psicoanálisis, ¿no? En algún punto, y creo que cuando nos referimos al espíritu de Ferenczi, es como es ese espíritu que cuestiona una y otra vez lo que pudiera asentarse, lo que pudiera ser, por ejemplo, un psicoanalista asentado cómodamente en su práctica, ¿no? Que ya ha adquirido un funcionamiento en su manera de hacer clínica, en su formación, en su comprensión de los conceptos psicoanalíticos, en su uso de la técnica, en donde eso ya no le genera ningún tipo de pregunta, ¿no? Y creo que Ferenczi, porque yo creo que Ferenczi era un gran clínico, un tipo de una agudeza clínica enorme, y creo que como gran clínico podía ubicar que cada paciente, si uno lo escucha en profundidad, su sufrimiento y lo que le pasa, abre necesariamente, digamos, produce la emergencia de abrir nuevas preguntas sobre la técnica, sobre el conocimiento. Cuando uno va a formalizar un caso, también se da cuenta que hay aspectos de la teoría que no son suficientes para entender algo específico de ese caso. Y creo que hay algo de ese espíritu de Ferenczi si nos encargamos de no volverlo de no enterrarlo ahora muerto, sino de mantenerlo siempre en resurrección, para utilizar esa metáfora, que nos sirve para mantener vivo ese aspecto del psicoanálisis. No sé si alguien está pidiendo la palabra, pero mientras alguien aparece, es muy interesante. Yo no puedo quitarme ciertas costumbres de terapia de grupo que hice por muchos años y observar cosas grupales. Entonces, observo que en esta reunión de aperturas de hoy hay por lo menos, si hay un cuarto, me disculpan, pero por lo menos veo 3 expresidentes de FEPAL. Y eso me parece una cosa muy interesante, ¿no? Realmente, es decir, son de esas cosas como que uno registra, que no sabe qué querrán decir, pero que registra, ¿no? Ciertamente con satisfacción, pero habría que pensarlas, habría que entenderlas y de todas maneras es muy valioso para esta reunión. Iba a decir otra cosa, la digo después de que Felipe Charri nos intervenga y después sigo yo porque se trata de que nosotros ya hemos hablado. Felipe, por favor. No, pues muchas gracias. Empezar agradeciendo a los profesores Alberto y a Miguel porque me suena un libro sumamente interesante y sumamente como coqueto para empezar a pensar y precisamente refiriendo a lo último que comentaba Miguel acerca de su experiencia con Ferenczi, la pregunta que quería hacerles es precisamente qué relevos teóricos y qué relevos prácticos les suscitó esta nueva reflexión acerca de Ferenczi, porque como mencionaban al principio, creo que Ferenczi es un puente entre las corrientes psicoanalíticas que tanto Alberto como Miguel pues han estudiado a profundidad, ¿no? Miguel desde el estudio de Lacan, Alberto más cercano a Freud, digamos, qué relevos, qué nuevas formas de concebir el psicoanálisis les trae este estudio de Ferenczi, especialmente pensando en lo que era como el tema de la conferencia acerca de las emociones políticas y el panorama político que tiene Colombia en la actualidad. Adelante, Miguel, con la política. No sé si quieres que recojamos la intervención de Fernando Orduz, que tienes a la mano también. Perdón, sí, después, no vi, Fernando, disculpa, adelante. Simplemente quería plantear algo en relación, ya que metieron el tema de lo político, y ya que mencionaban lo de los presidentes de FEPAL o expresidentes de FEPAL, que el movimiento psicoanalítico, al menos el latinoamericano, desde FEPAL no ha sido ajeno al trabajo comunitario y al trabajo social, ¿sí? De hecho
siempre se le ha dado un lugar al trabajo en lo comunitario, al trabajo extramural. Entonces, me parece muy pertinente esta correlación del psicoanálisis y lo comunitario, lo social, lo político, porque no ha sido ajeno, insisto, y entre más al sur baja uno, más participación en lo político y en lo social encuentra uno en el psicoanálisis. A mí siempre me llama la atención la posición de los grupos del sur del continente, de Argentina, de Uruguay, en sus posicionamientos políticos. De hecho, el movimiento Plataforma y el movimiento Documenta, ¿sí?, en Argentina, hicieron un cambio a partir de la participación política de los analistas en los años 70, en los momentos del golpe militar en Argentina y del golpe militar en Uruguay. Y hubo una participación y un posicionamiento del psicoanálisis, ¿sí?, como disciplina frente a todos estos fenómenos, ¿sí? Que hay otros sectores sociales, y incluiría yo a Colombia, que han tenido una posición muy conservadora frente a ese tema. Y dos, algo que mencionaba Miguel, en los países donde hay regímenes radicales, extremos y comunistas, el psicoanálisis tiende a desaparecer. Y con todo respeto lo digo, si no hay que ver a los vecinos venezolanos. ¿Cuántos migrantes, sí, de psicoanalistas han tenido que salir, sí, de Venezuela gracias a los regímenes totalitarios? En Rusia tampoco existió el psicoanálisis durante mucho tiempo. De hecho, la IPA volvió a reaparecer en el mundo soviético hasta hace muy poco. Hasta sufrieron una persecución, estoy hablando de hace 5 años, ¿sí?, en San Petersburgo, porque se estaban reuniendo algunas personas, ¿sí?, de manera continua y permanente, y les pareció raro que los psicoanalistas se reunieran de manera permanente en San Petersburgo, y hubo una expulsión de los psicoanalistas en ese momento. Le estoy hablando de hace 5 años o 6 años, no hace poco. Entonces, me parece que estas ligazones entre el psicoanálisis y la polis y lo político y ciertos movimientos públicos ha existido en muchos lados, en muchos otros momentos históricos. Lo que pasa es que, insisto, a mí me parece que nuestro contexto colombiano ha sido muy conservador y muy elitista y muy exclusivista, y ha cerrado, ¿sí?, se ha encerrado en las puertas de su consultorio y no ha querido ver ciertas problemáticas sociales y no ha dialogado con los entornos sociales. No sé, Alberto, si quieres comentar algo o comento algo, lo que quieras. Sigue, Miguel, voy después de ti, sigue. Bueno, pues arranco al revés, primero por Fernando y después por Felipe. Me permito decir, Felipe, que Felipe, nosotros tuvimos el gusto, lo planteo así, de tener a Felipe Charri como estudiante nuestro. Alberto y yo lo tuvimos en un curso que dictamos en la Universidad del Rosario que se llama justamente Psicoanálisis y Política. Y es un espacio, digamos, donde ponemos estas ideas del psicoanálisis a pensar, y la experiencia con Felipe fue muy, muy interesante. Así que me alegra verte acá, Felipe. Arranco por lo de Fernando y para llegar después a lo de Felipe, porque efectivamente está esa dimensión del psicoanálisis y lo político en el punto donde en ciertos regímenes políticos la práctica del psicoanálisis se hace imposible. La experiencia de Venezuela es tremenda, digamos. Venezuela toca muy cercano al movimiento lacaniano, porque el único país de América al que fue Lacan de Sudamérica fue Caracas, ¿no? Entonces, Lacan estuvo en Caracas y dio un seminario allá, y los colegas lacanianos en Caracas han tenido una escuela muy potente, muy importante, que obviamente se ha visto disminuida, desmantelada por la historia política de Venezuela y por la imposibilidad efectivamente de ejercer el psicoanálisis, ¿no? En otros momentos, digamos, menciono también en relación al psicoanálisis lacaniano, recientemente por las elecciones presidenciales en Francia y la candidatura de Marine Le Pen, varios psicoanalistas planteaban que necesitaban entrar a la escena política y hacer activismo político, porque lo que estaba en riesgo era la libertad de la palabra, y si no hay la posibilidad de hablar, de que circule la palabra, pues la práctica del psicoanálisis es imposible, ¿no? Entonces hay efectivamente esa historia, y
vuelvo y les menciono el libro, esa nota necrológica que escribe Sandor Márai es bellísima porque escribe que de alguna manera el psicoanálisis siempre es subversivo para los determinados regímenes políticos, ¿no? Los comunistas les parece que es antirrevolucionario, Hitler le parece que es espantoso, los americanos les parece que es ciencia judía, a los católicos lo ponen en el índice, ¿no? Y en ese lado siempre tiene un lugar de exterioridad frente a eso. Y yo creo que ese lugar de exterior del psicoanálisis es justamente lo que le da un lugar privilegiado para pensar momentos en los que no circula la palabra, y no circula la palabra por diferentes motivos, ¿no? En el debate habitual básico de la política colombiana de estos días, de hoy, digamos, no hay posibilidades, digamos, realmente de que circule un diálogo ahí por la estigmatización que hay, por la reducción del otro, por las divisiones tan maniqueas que se establecen entre uno y otro, por la idealización también. Y me parece que en eso el psicoanálisis tiene una oportunidad, dado que está advertido y conoce algo de la lógica psíquica que gobierna ese tipo de cosas, de poder llevar el debate político a un lugar distinto. Y yo te diría, Felipe, pues no quisiera quitarte todas las novedades del libro que espero que lo leas y lo disfrutes. Creo que el libro efectivamente trae nuevas lecturas que les van a parecer interesantes, una nueva lectura de lo que es la idea del final de análisis en Ferenczi, nuevas implicaciones de lo que es realmente una modificación en la técnica, pero sobre todo porque, digamos, la obra de Ferenczi no es una obra densa epistemológicamente, digamos, Ferenczi no es una persona que esté citando autores y metiéndose en conceptos densos. Yo creo que la habilidad de Ferenczi es sobre todo como una lectura muy decantada de elementos muy sutiles que logrando, digamos, extraerse como si tú agarraras el hilo justo de un suéter y lo jalas y se desbarata el suéter. Creo que Ferenczi tenía esa habilidad, por ejemplo, para ubicar lo que en un momento pudiera parecer como un dato más, por ejemplo, clínico, un paciente que dice mentiras, ¿no? Entonces uno puede decir, pues puede haber muchos pacientes que digan mentiras. No, pero en el acto de decir mentiras, Ferenczi extrae un tema crucial del psicoanálisis, ¿no? En la pregunta que no es sencilla de, bueno, ¿hasta dónde se psicoanaliza uno? ¿No? ¿Cuál es el final? ¿Cómo logra uno dar cuenta de un final que no sea algo establecido previamente? ¿No? ¿Cómo logra hacer ese tipo de cosas? O, por ejemplo, mirando en cierta lectura que hace Ferenczi de algunos casos clínicos, como de un niño que le tenía miedo a los gallos, logra, y yo creo que eso es algo de lo fascinante del mundo psíquico, y es que no tendría uno que apelar necesariamente al caso más extremo, a lo más raro, para de ahí desarrollar una teoría o una idea compleja, sino que en últimas cualquier fenómeno psicológico te muestra esas aristas eh, que ponen al trabajo. Y creo que Ferenczi tal vez señala y digamos, de una manera profunda también los puntos en los que no termina de cerrar la teoría y la técnica psicoanalítica, ¿no? Y pone eso al trabajo, no para plantear es imposible, entonces pues no trabajemos en esto, sino justamente ese punto en el que no cierra, cómo nos pone al trabajo una y otra vez. ¿Alguien está pidiendo la palabra, Miguel? Creo que no en este momento. No. Mientras alguien más interviene, creo que ha resonado el mensaje que hemos planteado con Miguel, tanto en el libro como esta noche, en el sentido de cómo
una de las temas que una apertura del psicoanálisis debe examinar, y que Ferenczi nos abre ese camino de una manera impresionante, empezando por entender esa situación, esas relaciones de poder en la situación analítica. Vuelvo a trancar porque queremos oírlos más que todo. Serapio, yo sigo después. Adelante tú primero. Sí. Bueno, ustedes han planteado un aspecto muy importante de lo que ustedes llamaron en algún momento dado aplicación del psicoanálisis. Yo coincido con la propuesta de que, ¿por qué llamarlo aplicación? O no llamarlo de otra manera, llamarlo ejercicio del psicoanálisis en otros contextos distintos a la práctica individual, interpersonal entre analista y analizando. Yo creo que el psicoanálisis, desde que Freud propuso, como bien lo dijo Guillermo, en Psicología de las Masas, Análisis del Yo, el psicoanálisis contempla cómo se construye la mente de un sujeto humano. Cuando Freud dijo que somos construidos desde un otro de la cultura. La cultura nos hace, nos hacemos y hacemos. Y además de eso, tenemos el mandato de no saber cómo hemos sido construidos desde esa cultura. Yo creo que esa cultura siempre está como grupo, que fue un concepto importante que trajo Alberto, de la formación de grupos en las comunidades humanas y dentro de los individuos también hay una comunidad siempre grupal, diría, ¿no? Funcionando en toda la historia del individuo, desde lo filogénico hasta lo ontogénico y en lo vincular actual, digamos. Siempre está presente el otro de la cultura, el otro siempre está presente. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis es revolucionario. Es revolucionario porque invita en ese resquicio que nos deja la cultura poder a intentar aprender a pensar. Y el psicoanálisis, cuando nos enseña o nos invita a pensarnos y puede proponer también que invitemos a otros a pensarse y a ser pensados, allí se torna revolucionario y se torna amenazante a la vez para todos aquellos que quieren controlar la capacidad de pensar de los seres humanos. Entonces, bueno, algunos yo he tenido experiencias muy difíciles en mi práctica profesional como psicoanalista cuando intenté invitar a ciertos gobiernos y a ciertas comunidades a pensarse como sujetos sujetados desde la cultura, porque la cultura no sujeta, digamos, sino cómo desujetarlos para poder liberar la capacidad de pensarlos. Para hacer una pequeña anécdota, cuando en algún momento dado, ya siendo psicoanalista, me invitaron a dirigir un posgrado en psiquiatría social, en psiquiatría, yo propuse que en vez de llamarlo psiquiatría, la llamásemos psiquiatría y psicología social y comunitaria. Las autoridades del gobierno en ese momento se asustaron y dijeron que cuando yo hablaba de comunitaria, lo que estaba hablando era de comunismo. Como si no, para que el cuento corto termine siendo amenazado por un revólver por el director del hospital y sacándome del posgrado. Es una simple anécdota para que ustedes vean cómo se manejan las cosas en ese sentido. Muchas gracias, Serapio. Mientras aparece otra mano, sigo con lo que estaba comentando y ahora comento un poco lo que dijo Serapio, que me parece de máxima importancia estas reflexiones sobre lo que implica el pensar y la invitación psicoanalítica a pensar y a pensar libremente. Les decía que me parece que el grupo ha acogido esta idea de la importancia del poder en el mundo del psicoanálisis, y no hay que olvidar que esta situación del poder en el mundo psicoanalítico se incrusta en muchos lugares, pero sin duda uno de los lugares donde tradicionalmente se ha incrustado, de alguna manera se sigue incrustando, es en lo que nosotros llamamos el psicoanálisis didáctico, ¿no? Es uno de los temas que, lo mismo que hay personas que se entierran y se invisibilizan, hay temas que también se entierran, ¿no? Y este es uno de ellos, todavía está pendiente, aunque
en muchos lugares. Así, es muy desigual la evolución que ha habido en esto en el mundo psicoanalítico. En algunos lugares estos son cosas que se han realmente pensado, han evolucionado, se han disecado y se han visto estos elementos de poder que le subyacen a esta estructura de lo que en algunos lugares se llama el didactismo. Es importante resaltar, ¿no?, que allí es uno de los lugares donde hay que ir a buscar cómo se enquistan formas quizá un poco arcaicas y primarias de las estructuras de poder que seguramente no le permiten al psicoanálisis tener muchos desarrollos. Fue mencionado, y lo comparto plenamente, esa muy particular marginalidad, la llamo yo, del psicoanálisis, como siempre ha existido, ¿no? Siempre ha existido en los márgenes de muchas cosas. Mi opinión personal es que es su forma natural de existencia y que de alguna manera así debe mantenerse. Por ejemplo, aprovechando que estamos con personas, con estudiantes universitarios, la vinculación del psicoanálisis con la universidad siempre ha sido marginal, ¿no? Y debe ser marginal, y es bueno que sea marginal. Si el psicoanálisis es absorbido en su totalidad por una universidad y por lo que es las leyes de un plan de estudios universitario como tal, tiende a desaparecer si se absorbe plenamente. Pero si se desvincula totalmente a la universidad, también tiende a desaparecer. Es decir, es un ejemplo esa vinculación del movimiento psicoanalítico con la universidad de una marginalidad que es como existe y que es saludable, ¿no? Tener como ahí sí un pie adentro y un pie afuera de las universidades, porque cualquiera de los dos extremos, si está adentro, es absorbido plenamente por el método de una universidad y desaparece su libertad, su creatividad, su carácter revolucionario que señalaban en este momento, que señalaba Serapio. Pero si se desvincula totalmente también, ¿no? También, y eso se ha visto en muchos ejemplos de grupos, ¿no?, que han ocurrido. Entonces, yo creo como es interesante que rescatemos esa marginalidad de los institutos psicoanalíticos y de los psicoanalistas como tal, ¿no? Y de esos movimientos como ambivalente. Pienso que son importantes. Muy importante lo que nos recuerda Luis Fernando Orduz, que también nos recordó Miguel, que son esos movimientos de vinculación política muy activa, de movimientos de psicoanalistas y de grupos que ciertamente, ¿no? Empezó, pues no sé, en nuestra región, pues no sé si empezó, pero sí sus primeras manifestaciones claramente fueron en Argentina con el grupo Plataforma, con el grupo, con el famoso libro que recuerdo de Cuestionamos, que pertenece a la persona que mencionaba Miguel, que fue importante para muchos de nosotros en otras épocas, Mary Langer, que le decían Mimi, ¿no?, que era esta frase de que Freud y Marx han descubierto por detrás las fuerzas que nos gobiernan, Freud el inconsciente y Marx la lucha de clases. Independiente de las posturas que las personas puedan tener ante eso, lo que yo rescato sin duda de eso es el psicoanalista involucrado en estos temas, involucrado en los momentos actuales, como los psicoanalistas opinando, en el caso nuestro de Colombia, de un momento tan importante desde el punto de vista social, emocional, intelectual, único, ¿no?, inédito, ¿no?, en muchos años de la historia, que crea unas incertidumbres que se supone que parte de la formación del psicoanalista es precisamente mantener una actitud y estar en una posibilidad de escucha y de entendimiento frente a enormes incertidumbres. Pienso que esto es muy importante. Y sí, vamos identificando como esas cosas que implican, me encanta en ese sentido también lo que trae Serapio. Yo creo que sin que nos lo hubiéramos planteado, lo que en este grupo de aperturas también queremos plantear es poder pensar, ¿no?, lo que sea sin temas vedados, poder disecarlos, poder mirarlos, poder escudriñarlos por todos los lados, ¿no? Y ese es como el carácter que nos une. Inés, veo tu mano. Puedo. Ya.
Bueno, Miguel y Alberto, qué nota del libro, espero poderlo leer pronto. Lo conseguiré, ya vi dónde se puede conseguir, gracias Miguel. Y escuchando un poco de todo, hablando sobre la democracia del psicoanálisis, la situación de nuestro país, cómo el psicoanálisis, pues necesitamos tener esa libertad de palabra, me hizo recordar me acordé muchísimo también de, no es solamente la palabra y a lo que tal vez aperturas, y en este caso Sandor Ferenczi también nos moviliza, es la forma y el estilo de palabra. Y pensé en esto gracias a otro libro de Sandor Ferenczi que a mí me gusta muchísimo, que es el Diario Clínico del 32, ¿no? Que sin simpatía no hay curación, esa es la traducción que le dan, ¿no? Y pues, no, mi punto es que no es solamente pensar, que ya sabemos, en el psicoanálisis adicional, pues poder pensar y poner en palabra, y yo también digo, cuál es esa forma de palabra, ¿no? Y en qué actitud de la palabra realmente vamos a lograr transmitir, pensar, lo mismo que en el consultorio, ¿no? Tantos libros y artículos que se han leído sobre la voz del psicoanalista, la actitud del psicoanalista, pues lo mismo es afuera, ¿no? Entonces, pues en este momento de nuestro país, pues sí es no perder la libertad de palabra, pero en qué forma vamos a transmitir esa palabra. Ese era el comentario que quería hacer. Gracias. Sí, Gracias, no, Inés. pues muchas gracias, Inés, y totalmente de acuerdo. Me parece que ese es un punto crucial y que me parece que lo recoges bien de ese libro de Ferenczi, que es el Diario Clínico, ¿no? Efectivamente, creo que es la traducción de Amor Ortu, la que se tradujo como Sin simpatía no hay curación, que es uno de las entradas de uno de los, del diario de Ferenczi, donde recoge esa idea de sin simpatía no hay curación. Y creo que vemos en Ferenczi justamente ese cuidado por la palabra, ¿no? No es, me parece que lo mencionas bien, no es simplemente que la palabra circule, sino el cuidado y la acogida que se hace de esa palabra. El otro artículo tardío de Ferenczi, que fue como el origen de o no sé el origen, pero como lo que llevó a la explosión final de su conflicto con Freud, que fue confusión de lenguas entre el adulto y el niño. Confusión de lenguas es también una idea bíblica, ¿no? Es en Babel que se da la confusión de lenguas, y de alguna manera la idea de la confusión de lenguas es imponer mi voz sobre la voz del otro, ¿no? Y Ferenczi veía, por ejemplo, en el caso del niño, que eso era una violencia espantosa y que podía llegar incluso el niño a desconocer su propia voz y hacer suya la voz del adulto, ¿no? Y me parece que Ferenczi buscaba, si bien es posible que no haya una lengua universal que resuelva las diferencias entre las lenguas, sí se puede hacer un esfuerzo por hablar la lengua del otro y poner a circular también la lengua del otro. Y me parece que eso que rescatas es fundamental, de Ferenczi. Muy bien. Hay más comentarios. Estamos ya llegando pues al final. No sé si alguien quiere. Guillermo, por favor. Me torearon la lengua. Recuento de Miguel sobre la lengua. Hoy estamos en un gravísimo problema en ese sentido. Hoy se habla dos idiomas, hay dos culturas, la cultura de la modernidad y la cultura de la posmodernidad. Son lenguajes absolutamente distintos. Y un intento brutal de someter a la brava la posmodernidad por la modernidad. Cultura que ya se murió, entierro de quinta. Ahí tenemos una cosa bien interesante. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el psicoanálisis?
¿Cómo enfrenta el psicoanálisis la posmodernidad? La cultura, ¿el psicoanalista va a hablar lenguaje moderno o lenguaje posmoderno? Lo empezamos a ver muy claramente con todo lo que trabajamos en las pasadas conferencias sobre género. Es la punta del iceberg de todo lo que se ha venido en la nueva cultura, que simplemente la satanizamos, la perversizamos, etcétera, etcétera, pues no la entendemos, no hablamos la lengua de la posmodernidad. Yo hablo un poquito de posmoderno porque lo paso con los adolescentes y los niños, ellos me enseñaron lenguaje posmoderno. Gracias, Guillermo. No veo más manos, creo que los comentarios del chat creo que han sido leídos, me parece. Bueno, pues si no hay más manos y comentarios en este momento, ¿verdad? Muchísimas gracias, ¿no? Para Miguel y para mí, este tipo de experiencia es muy valiosa. Muchos de ustedes saben lo que implica gestar un libro y los momentos de satisfacción son como este estilo, ¿no? Con grupos de amigos en que comparte uno, ve que les estimulan algunas ideas, quizás se animen algunos a leer algunos aspectos del libro y ahí queda y hacemos como les decía al puro comienzo, en mi caso personal, es como una deuda pendiente que tenía con este caballero Sandor Ferenczi porque sabía que en muchos momentos de mi actividad había encontrado en él el soporte para lanzarme a hacer cosas esas que le dan a uno cierto temor y que necesita como que haya alguna forma de acolchonamiento y validación externa, ¿no? Que le ayude a uno como a seguir. No sé, Guillermo, no sé quiénes estamos los del grupo, que pueda como comentar qué viene después en aperturas, ¿no? Como para dejar de una vez como una invitación, tal vez tú, Guillermo, o alguno de mis compañeros del grupo de aperturas, si quisiera como contarle a este grupo qué podemos esperar el próximo semestre, ¿no? Entiendo que esta es la última que tenemos de este semestre y qué viene posteriormente. Guillermo, por favor. Sí, bueno, estamos haciendo una doble función, por decirlo así, en aperturas, en las primeras actividades que hemos tenido, que es unas conferencias, un ciclo de conferencias y un ciclo de lo que llamamos la cátedra. Las conferencias, pues, lo han visto ustedes, las primeras fuimos los 5 como primeros iniciadores de aperturas. Luego vino la primera cátedra, que fue sobre quién era el señor Freud. Luego vinieron las conferencias sobre género, que fueron tan apasionantes, que están terminando en este momento con este trabajo de ustedes, aunque no es lo mismo, pero es el final de ese ciclo. Y vienen ahora la nueva cátedra. Primero, ¿quién fue el señor Freud? Segundo, la cátedra, ¿qué es el inconsciente? Y vamos a arrancar en agosto con una primera cátedra que es el inconsciente en la historia. Así es de que, invitados, bienvenidos a la segunda cátedra, que esperamos sea bien fructífera como fue la primera y sigamos en nuestras aperturas. Pues muchas gracias, Guillermo. No sé, Miguel, tú empezaste, tú tal vez que te corresponde como cerrar esta reunión, me parecería como un invitado muy especial a este grupo. No, pues agradecer, efectivamente, pues me ha parecido muy viva, muy enriquecedora esta conversación con ustedes. Como mencionaba Alberto, pues hay todo un esfuerzo y una pasión puesta en la escritura de un libro y no hay mejor regalo para un libro escrito que
eso pueda interesar de alguien y que haya alguien que se interese por las ideas y que en algún momento se interese por leerlo y que algo de lo que está escrito ahí les resuene. Así que pues muchas gracias por este espacio, gracias a ti, Alberto, Guillermo, a todas las personas que participaron hoy. Ha sido pues realmente un gusto esta noche. Bueno, pues muy buenas noches a todos y nos veremos el semestre entrante en agosto. Gracias.